Hola a todos y a todas. En nombre de la Asociación de Directores de Comunicación de República Dominicana, ASODIRCOM, me complace darles la bienvenida a esta conferencia, que es una serie de encuentros que nos hemos propuesto organizar para contribuir con la formación de los profesionales de la comunicación y las relaciones públicas. El tema que nos ocupa hoy viene muy de la mano con nuestro rol, los DIRCOM, como entes estratégicos, tanto dentro como fuera de la organización, en donde tenemos que ejercer un liderazgo efectivo. Así que estamos deseosos de escuchar la ponencia de nuestro conferencista invitado para conocer ese contraste entre las competencias y características de los líderes actuales con los líderes del futuro. Y por qué no, tal vez romper algunos paradigmas y reaprender y desaprender como nos ha tocado en estos tiempos que vivimos. Sin más preámbulo, le paso la palabra a nuestro presidente, el señor José Mármol, y de nuevo gracias por acompañarnos. Esperamos que disfruten de la conferencia. Muchas gracias, Yerti. Buenas tardes a todos. Para nosotros es un gratísimo honor contar en esta tarde con la participación del señor José Antonio Llorente, destacado periodista y experimentado consultor de comunicación estratégica, nacido en Madrid, España. Es socio fundador y presidente de Llorente y Cuenca. Se licenció en Ciencias de la Información, rama Periodismo, en la Universidad Complutense de Madrid y luego hizo especialización en Asuntos Públicos en Henley College de Oxford y en Indiana University of Pennsylvania. Autor, entre otros importantes trabajos, de El octavo sentido, ensayo sobre la relevancia de la comunicación en la sociedad del siglo XXI. Ha recibido numerosos reconocimientos por su trayectoria como periodista y consultor de comunicación estratégica. Y para solo citar algunos, está The Holmes Report como uno de los 15 profesionales del mundo de la comunicación y el marketing más destacados. También como ejecutivo de comunicación del año en los International Business Awards y socio destacado del año de la Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría, Servicios, Oficinas y Despachos. Hoy tenemos el privilegio de contar con su vasta experiencia y honda sabiduría para escucharle hablar acerca de el liderazgo cambia de modelo, cómo piensan los líderes del futuro. Como ha señalado Yerti, de seguro que nos vamos a encontrar con planteamientos muy interesantes que van a ampliar el conocimiento de nuestros colegas DIRCOM en la República Dominicana y en todos los ámbitos donde estén participando con nosotros en este momento. Quisiéramos agradecer al destacado periodista y amigo Iván Campos, representante en República Dominicana de Llorente y Cuenca, por su colaboración para hacer posible este encuentro. Bienvenido, don José Antonio Llorente, socio fundador y presidente de la prestigiosa firma consultora en comunicación estratégica Llorente y Cuenca. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No cabe duda de que estamos viviendo un año muy loco. Revueltas, incendios, manifestaciones, descubrimientos y hasta ovnis. Pero sobre todo un virus que lo ha cambiado todo. Un año donde los líderes han sido más importantes que nunca. Aunque lo más loco de todo es que mientras en las televisiones seguían estando los de siempre, una nueva generación de líderes se abría camino. Una generación de nuevos líderes que viven y piensan diferente. Nuevos líderes que movilizan y que, sobre todo, comunican de una manera diferente. ¿Pero cómo son? ¿Qué les interesa?
¿Cómo hablan? JIC presenta Future Leaders. Una investigación pionera en técnicas de procesamiento lingüístico e inteligencia artificial sobre contenidos, discursos y actos de más de 100 potenciales líderes que pretende desvelar cómo piensan, actúan y hablan los líderes del futuro. Una investigación que nos enseña que a los Future Leaders les mueve la pasión y la emoción. Piensan en positivo casi un 45% más que los líderes actuales. Trabajan en equipo, con un fuerte sentimiento de comunidad y carácter altruista. Son más dados a utilizar verbos como ayudar, compartir o participar. Hacen más que dicen, apoyándose en la digitalización y la tecnología para ello. Y sobre todo, están abiertos a muchas más posibilidades. Por eso entienden mejor el mundo que les rodea. En un momento en el que un nuevo liderazgo es necesario, presentamos a una generación de líderes para un mundo que parece haberse vuelto loco. ¿Quieres conocer a los líderes del futuro? Pues buenas tardes desde Nueva York, soy José Antonio Llorente y muchas gracias a SODIRCOM por darme la oportunidad de compartir nuestros pensamientos y proyectos, en este caso de Future Leaders, pues con tantos colegas estupendos que desarrollan la profesión de comunicación en la República Dominicana. Y también, ¿por qué no?, con todos aquellos que nos quieran escuchar, porque viendo el chat pues he visto que también hay algún amigo de fuera y es una de las virtudes y de las ventajas que tiene el mundo digital de hoy, ¿no?, que facilita la participación de todos. La presentación que tengo preparada, un segundo nada más, y arrancamos enseguida. Bueno, yo creo que ustedes ya han oído hablar en República Dominicana de nuestro proyecto de Future Leaders, ¿no? Una idea en la que hemos venido trabajando desde hace pues ya casi un año y que trata de dar respuesta a algo que no solo es una mirada al futuro, sino también es una mirada al presente. Yo creo que está tan dicho y tan repetido decirlo mucho, pero no me queda más remedio que hacerlo, porque creo que es una realidad con la que vivimos y nos acompaña cada minuto y cada día, ¿no? Y además tenemos que vivirlo con los líderes que tenemos ahora, pensando en cuáles van a ser los retos que vamos a tener. Por eso, y porque nosotros somos una firma que mira hacia el futuro, que tiene que dar respuesta a los retos de nuestros clientes y no a los de hoy, sino que tiene que empezar a trabajar en los retos que van a tener que enfrentarnos. Hacer esa mirada hacia el futuro, enfocándonos en los líderes, en los jóvenes de hoy que un día pueden liderar nuestra sociedad. Y por eso nuestro proyecto Future Leaders, que es, como han visto ustedes en el resumen del vídeo, una investigación original y pionera que utiliza técnicas de procesamiento lingüístico y de inteligencia artificial para estudiar y analizar cómo piensan, cómo hablan, qué dicen, qué sienten los jóvenes que un día pueden liderar nuestra sociedad. De un líder concreto, del líder transformador del que hablan los profesores Abolio y Bernard Bass, y que tiene principalmente tres características: propósito, potencial movilizador y capacidad de influencia. Porque es cierto que en el universo de los jóvenes pues hay muchos otros, pero hemos dado por anticipado que los que liderarán el futuro son aquellos que tienen también ya en su propósito ese
ese espíritu de liderar, de transformar y de aportar, ¿no? Y definido el líder transformador, lo que hemos hecho con una organización que se llama We Are Tribu, que está especializada en el contacto, en el engagement, en la creación de contenidos para jóvenes, hemos identificado a 120 jóvenes en los países donde operamos de habla hispano o portuguesa, 10 en cada país, en 12 mercados, que responden un poco a ese perfil de joven con ideas, con iniciativa y con futuro, ¿no? A los que hemos llamado Future Leaders. Y hemos tomado para hacer nuestro trabajo todo lo que dicen. Es un montón de información, ahí tienen algunos datos, porque hace referencia a lo que dicen en sus redes sociales, a lo que escriben, a lo que verbalizan en los vídeos, en sus conferencias, en sus participaciones. Y todo eso lo hemos puesto en un cajón, digamos, y lo hemos comparado con lo que están diciendo los líderes actuales. A los líderes del futuro les hemos hecho públicos con su nombre y apellidos para ayudar a entender también y que permite hacer un seguimiento muy detallado de quiénes son y dónde están y probablemente algunos pues los conozcan ustedes en el ámbito de sus mercados o de sus trabajos. Y también hemos hecho lo mismo con los líderes tradicionales, solo que no lo hemos hecho público, pues para no convertir el estudio en algo que señalara demasiado a un grupo de personas a las que no queremos señalar ni mucho menos, pero sí que necesitamos que nos sirvan de elemento comparativo, ¿no? Y con toda esa información que hemos hecho, y creo que aquí es donde está la parte original de nuestra aproximación, que mezcla tecnología y conocimiento y pensamiento tradicional, ¿no? Hemos sometido a ese volumen de datos y de mensajes y de palabras y de textos y de contenidos, lo hemos sometido a 3 tipos de análisis. Primero hemos hecho lo que llamaríamos un test de personalidad basado, hay muchos modelos de test de personalidad, hemos utilizado uno concreto y hemos enseñado a los ordenadores a simular un test de personalidad, ¿no? Y a inferir de las palabras que están en los discursos cuál sería la respuesta adecuada para completar el test, ¿no? Además de eso, hemos sometido a todo ese volumen de contenido a un análisis semántico con técnicas de conteo lingüístico y semántico de palabras, y también como tercera fase hemos sometido a todo ese volumen de contenido a un análisis morfológico que atiende más a todos aquellos aspectos que tienen que ver con la colocación de las palabras, la estructura de cómo hablamos, el uso de adjetivos, verbos, de otras connotaciones que van más allá de la mera de las palabras, ¿no? Y empezando por el primer chequeo, hemos ido al retrato robot del líder tradicional. Ven que aquí estamos utilizando es una investigación que se utiliza normalmente en definición de retratos de personalidad, ¿no? Y la utilizamos para compararla con los datos que tenemos. En la gráfica que tienen puesta en la pantalla vemos cuál es el retrato robot de líder transformacional normal, del que se viene estudiando hasta ahora. Y para explicarles, porque hay algunas expresiones que pueden requerir un poco de explicación, ven que hay 5 factores que definen la personalidad de un líder transformacional. La apertura, que diríamos que atiende a la capacidad de las personas de estar abiertos a nuevas ideas y experiencia. En la derecha, la responsabilidad, que tendría que ver con la disciplina y la capacidad
para mantener compromisos con uno mismo y con los demás. El factor extraversión, que es el rojo que está en la parte de abajo, que representaría la tendencia a no tener inhibiciones a la hora de actuar, es decir, ser asertivo, ser negativo, ser capaz de tomar decisiones y hacerlo de una manera constructiva y amistosa. El morado, que se ve pequeñito en el retrato robot, hace referencia al altruismo, refleja las tendencias interpersonales. En el lado positivo, pues las personas son confiadas, solidarias, y digamos en su lado opuesto, en el polo opuesto, el individuo pues es egocéntrico, escéptico, competitivo. Y el rojo, el rosa, que estaría a la izquierda del verde, es el factor que llamamos neuroticismo, que expresaría la tendencia a que la personalidad sea dominada por las emociones, tanto positivas como negativas. Bueno, ese es el dibujo del líder transformacional normal, y aquí lo comparamos con lo que hemos sacado de este test de personalidad que hemos hecho a esos millones de palabras y de contenidos de los líderes que hemos elegido como líderes del futuro. Y ahí ven ustedes que las principales diferencias entre unos y otros están en el color azul oscuro, el que hacía referencia a la responsabilidad, disciplina, capacidad para mantenerse fiel a los compromisos. Los líderes del futuro son gente más comprometida. Hay también una gran diferencia en el altruismo, o sea, los líderes jóvenes del futuro parecen ser mucho más confiados, comprometidos y entregados que los líderes tradicionales. Y hay también alguna referencia en el valor neuroticismo, ¿no?, que incluso está un poco más acusado en el caso de los líderes del futuro. Pero si me permiten 5 conclusiones rápidas de diferencias entre unos líderes y otros, yendo de abajo arriba, ven que los líderes del futuro se muestran más responsables, más disciplinados, con más sentido del deber. Los líderes del futuro son también más amistosos que los actuales, confían más en los demás, son más cooperantes, se muestran más emocionales y más volcados en los demás, y también valoran más la autotrascendencia, quieren conseguir cosas y quieren que sean relevantes, ¿no? Si buceamos en las palabras, yo creo que las palabras efectivamente connotan un montón de sentimientos y trasladan la personalidad y la manera de pensar, ¿no? Y aquí tienen unas cuantas, pero nos vamos a referir a ellas con un poco más de detalle. Pero es obvio que no es lo mismo hablar de crear que hablar de malo, no es lo mismo hablar de amor que hablar de seguro, o no es lo mismo cambiar que hablar de salud o de familia, ¿no? En general, cuando hemos hecho el estudio, descubrimos que la nueva generación de los líderes tiene un lenguaje que es más comunitario, más social, que hace mucha más referencia al trabajo en equipo. En su discurso está plagado de palabras como vida, mundo, personas, familia, equipo, amigos, apoyo. Hay también una incorporación constante de referencias al bien común y a lo colectivo, público, climático, educativo, mundial. Bueno, hay muchas referencias de este tipo que distinguen y diferencian muy bien el discurso de los future leaders de los líderes tradicionales. Bien, destaca de manera muy relevante el que los jóvenes usan con más frecuencia que los líderes tradicionales palabras emocionales en sus discursos y en sus perdón, que me salté, y en sus discursos y en sus textos. Perdón, que la presentación tiene muchas variables de movimiento. Y la diferencia no está solo en
en las palabras emocionales está principalmente en el contenido positivo. Los jóvenes utilizan más palabras emocionales, pero es que casi todas las palabras emocionales que utilizan son de carácter positivo. Nuevo es el adjetivo que emplea esta generación por encima de cualquier otro y es muy significativo, ¿no? Como también lo es el que la importancia que conceden los jóvenes al aprendizaje. Este tipo de jóvenes que tienen proyectos relevantes para el futuro, ¿no? Aprender, entender el contexto, conocer la importancia y la relevancia de las cosas, asumir territorios nuevos, forma parte de su cultura y de su manera de relacionarse. Y luego también otro detalle importante, el yo versus el nosotros. El nosotros versus el yo, ¿no? Los líderes del futuro hablan en plural, hablan de la comunidad, mientras que los líderes tradicionales utilizan mucho más la primera persona del singular, lo cual creo que connota también pues, un espacio y un posicionamiento respecto de los otros y de los proyectos muy, muy diferentes, ¿no? También destacamos en nuestro informe que los jóvenes hablan con un lenguaje más directo, con menos frases subordinadas, con menos matices, van más al grano, porque probablemente tienen más claro qué quieren decir, pero también porque probablemente tienen menos temores a equivocarse o a no gustar. El discurso de los líderes tradicionales está lleno de matizaciones y de frases subordinadas que tratan de blindar el discurso a la crítica, ¿no? Y los líderes del futuro, claro, hablan más del futuro y tiene mucho sentido, dado que tienen por delante pues, un espacio temporal mucho más relevante, ¿no? En conclusión, nos encontramos una generación que tiene, y voy a ir desgranando, nueve diferencias fundamentales con la anterior, basado, insisto, en este tamiz triple al que hemos sometido sus pensamientos, sus contenidos y su manera de abordar el mundo, la vida y los proyectos en los que están. Primera diferencia, los que nosotros llamamos líderes del futuro apelan de una manera más contundente a lo colectivo y al bien común. Son líderes mucho más inclusivos, líderes más de la comunidad que del individuo. Hacen referencia y su discurso se connota con espacios sociales también de la comunidad, ¿no? Educación y salud son los temas que con más recurrencia aparecen en el discurso de estos líderes y nosotros hemos estudiado, y no lo dije al principio, 6 meses de su conversación para evitar que los contenidos estuvieran demasiado circunscritos a un momento determinado de la vida. Por ejemplo, el COVID, ¿no? Hemos estado casi 3 meses de discurso y de contenidos que no han tenido esa connotación o esa mediatización por el asunto del COVID, ¿no? ¿Qué denota también en sus contenidos y sus palabras y sus expresiones? Que son, por un lado, más disciplinados y por otro, con una gran tendencia a la acción. Los jóvenes a los que hemos estudiado quieren hacer, quieren cosas concretas y quieren realizaciones específicas. También cuentan con una fuerte orientación a la cooperación, en línea con el que está por encima, arriba a la derecha, con esa idea de equipo, de nosotros, de yo lo hago pero con otros, en equipo, que está muy presente en todo su discurso.
y son más emocionales y muy positivos. Recuerden lo que decía antes yo en la presentación, casi un 80% de los contenidos emocionales de los jóvenes son positivos, y es muy de destacar en una generación que tiene sin duda que enfrentar un momento incierto, y ahora especialmente el que viven en los últimos tiempos no es especialmente fácil, ¿no? La palabra gracias es como la marca de la generación, es la palabra, igual que decíamos que futuro era también otro elemento clave. Gracias es la palabra más pronunciada por los líderes del futuro que hemos analizado en todos sus discursos, intervenciones, twitters, textos para redes sociales, etcétera, ¿no? Tienen más interiorizada la digitalización, claro, me parece que es un tema obvio y muy conectado con las necesidades y con las tendencias del mundo de hoy, ¿no? Y finalmente conceden mucha importancia al aprendizaje y a comprender el entorno en el que viven, ¿no? Quieren saber, quieren entender y quieren escuchar para poder hacerlo. En definitiva, una generación, y con esto termino y podemos dar paso a los comentarios y las interacciones que tenemos previstas ahora, una generación que creo que nos hace mirar el futuro con esperanza, pero que creo también que nos tiene que hacer pensar en el presente, ¿no? Cuando hemos terminado el estudio y lo vamos sometiendo a muchas interacciones con líderes tradicionales, con dirigentes de las comunidades donde operamos, la reflexión inevitable es, bueno, tenemos que esperar a que vengan los líderes del futuro para hacer un mundo mejor dentro de 25 años, o podemos empezar nosotros a ir cambiando algunas cosas. Yo creo que esa reflexión conecta con las razones por las que nosotros hicimos el estudio. Yo cuando hablaba al principio mencionaba, claro, nuestra idea de entender el futuro y lo que viene para ayudar a nuestros clientes. Pero sin duda también en nuestro ánimo está perdón, el dar un espacio a los jóvenes, una voz a las nuevas generaciones y aprovechar los valores de estas nuevas generaciones de futuros líderes para aprovecharlo en el presente, ¿no? Para mí esa sería la conclusión, y con esto termino mi intervención y iniciamos pues la parte de diálogo que teníamos prevista. Muchas gracias por la oportunidad que nos han dado. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Voy a dejar de compartir, ¿vale? La pantalla. Sí, perfecto. Muchísimas gracias por tu intervención, por compartirnos los resultados de este estudio, interesantísimo. Ya estamos diciendo algunos aquí que nos parecemos a los líderes del futuro. Pero bueno, también darle las gracias a los participantes. Tenemos una audiencia conectada no solamente aquí en República Dominicana, sino también desde España, Argentina, El Salvador y Colombia. O sea que a todos nuestros colegas y amigos de Latinoamérica y de España, pues bienvenido. Como bien decía José Antonio, recuerden también igual que pueden hacer sus preguntas, voy a estar recogiéndolas para que José Antonio pase a responderlas, tanto por el chat como por el botón del Q&A que aparece al pie de la pantalla. Y José Antonio, tenemos varias preguntas aquí súper interesantes en torno a los resultados de este estudio que recogía, si hago una rápida conclusión, de 120 jóvenes hispanos y portugueses, y ese liderazgo más emocional, preocupado por los demás, más altruista, más comunitario, donde la palabra nuevo, el concepto de nuevo, era el adjetivo más usado.
a él le gusta el aprendizaje, entender el contexto, hablan desde el nosotros más que desde el yo, un lenguaje más directo, más honesto, más llano. Apelan al bien común, la tendencia a la acción y sobre todo que la palabra gracias era la más utilizada en todos los contextos. Y obviamente muy orientados a la digitalización desde donde quieren aprender, entender. En resumen, básicamente me llamaron mucha atención los resultados de tu estudio. Vamos a ver algunas de las preguntas. José Antonio dice la primera aquí, ¿cómo este tipo de estudio influye en la labor que realizamos desde el ámbito de la comunicación? Bueno, yo creo que influye mucho y es también parte de lo que queremos poner de manera transparente encima de la mesa, ¿no? Es decir, los comunicadores antes éramos una profesión más vinculada a las facultades relacionales, ¿no? Y basábamos nuestro trabajo en la experiencia y en la intuición y pocas veces en el dato, ¿no? Yo creo que los buenos profesionales de antes decían, bueno, yo con un poco de entendimiento del asunto, yo ya entiendo por dónde va esto, leo 4 cosas y yo tengo una idea de qué piensa la gente. Con el tiempo luego recurrimos a las técnicas de investigación mediante preguntas y cuestionarios y encuestas y dijimos, bueno, para entender la sociedad y la opinión pública y lo que piensan los ciudadanos, pues les preguntamos, elegimos una muestra representativa de ellos, les preguntamos, nos contestan y ya sabemos lo que piensan los demás. Y el mundo nos está poniendo delante y la tecnología nos está poniendo delante otras formas de hacer una evaluación y de tener un entendimiento preciso de qué es lo que nos ayuda a entender la sociedad. Tenemos un mundo que es el mundo digital, que es muy transparente y que es muy objetivo y que nos permite entender y conocer las conversaciones públicas que se están produciendo día a día en nuestra sociedad, ¿no? Y gracias a la tecnología podemos evaluar y conocer muchos datos. Realmente diría casi todos los datos relevantes a las cuestiones que nos importan, ¿no? Así que versus el mundo de antes, que era intuitivo, ahora estamos en un mundo en el que vamos a poder tener, si conocemos la técnica, una gran cantidad de datos y de información que nos permiten tomar un mejor pulso de por dónde va la sociedad o los grupos que nos interesan, ¿no? Y creo que eso es de suma importancia para los que nos dedicamos a la comunicación. Además, piensen en la gran diferencia que hay entre tomar una muestra de lo que piensa la sociedad en un momento determinado con, como sucede ahora con el análisis con data analytics y con inteligencia artificial, con el análisis de lo que se está diciendo en cada momento y los efectos que se produce en la opinión y en las interacciones de las personas que conviven en una comunidad. Esa acumulación de datos, además, a medida que pasa el tiempo, se convierte en un activo más y más relevante, mucho más de lo que podían haber sido las fotografías que podíamos tomar de la conversación social en el pasado, ¿no? Así que creo que tiene mucha relevancia. Y luego, claro que tiene relevancia también las conclusiones y los aprendizajes que podemos extraer de la investigación en concreta sobre los future leaders. Porque creo que nos da una pista muy, muy acertada y muy próxima a lo que están pensando
la gente que puede dirigir nuestro mundo en el futuro, pero que también forman parte de la sociedad de hoy, ¿no? Y digamos que esa visión de los jóvenes no es solo una aportación partiendo de cero, sino que es una aportación muy influenciada por lo que viven, por lo que escuchan, por lo que sienten, por lo que les preocupa en el mundo de hoy, ¿no? Así es, tenemos varias preguntas, vamos a tratar de contestarlas todas o la mayor cantidad posible. Me voy a estar moviendo entre el chat y el QA, o sea que para equilibrarlas voy viendo Claro. otra. Tenemos una pregunta de Alma Cepeda, dice, frente a lo que han podido contrastar con los líderes tradicionales, ¿en qué medida se puede hacer esa convergencia o ese equilibrio entre ambos líderes? Sobre todo aprovechando esta valiosa información en el presente. Bueno, yo creo que la convergencia tiene que ver con la capacidad de los líderes tradicionales a la hora de escuchar otras ideas y otros puntos de vista, en este caso el de los líderes del futuro. Yo creo que claro, no es lo mismo ser un líder actual que un líder del futuro. Digamos que las responsabilidades de unos y otros son diferentes y la gestión de los sucesos y de los acontecimientos muchas veces impone otros criterios que no son solo el de a mí me gustaría, sino qué es lo que puedo o no puedo hacer, ¿no? Pero creo que en general vamos a un mundo, o estamos avanzando muy rápidamente hacia un mundo en el que los líderes actuales tienen muy claro que es muy importante entender la sociedad en la que vivimos, que es muy importante escuchar y escuchar bien a la conversación de la sociedad, ¿no? Y en el fondo, los que son más punteros a la hora de necesitarlo, políticos, dirigentes empresariales, etcétera, cada vez están más en la vanguardia de las técnicas para hacer una escucha inteligente y efectiva de esa conversación, ¿no? Sí. El marketing político está muy avanzado en todo esto y los dirigentes luego, cuando ocupan responsabilidades políticas, pues trasladan esas técnicas de escucha y de entendimiento a su gestión, ¿no? Y los negocios, yo creo que están también invadidos, y lo digo en el sentido positivo, no negativo, están también invadidos de la tecnología. Las marcas y las empresas que quieren vender un producto o un servicio necesitan entender qué piensa la gente y qué dice la gente sobre los temas que afectan a su producto o a su servicio, ¿no? Y necesitan conectar y participar en la conversación de los ciudadanos para poder en ese intercambio de mensajes, de ideas o de contenidos, pues tener chance de hacer su oferta, ¿no? O sea que yo creo que estamos en el camino de que esa conexión que pareciera difícil y lejana en el tiempo, estamos en el camino de que esa conexión se acentúe mucho, como se van acentuando muchas cosas y muchos cambios en estos días, ¿no? Sí, creo, José Antonio, que con esa respuesta das también respuesta a la pregunta de Mairena Norberto que tenemos aquí, donde ella preguntaba exactamente de los líderes del futuro son más cercanos y humanos que los tradicionales. También tenemos una pregunta de Jesús Martín, te felicita por la exposición y pregunta si el estudio ha recogido algunos handicaps en el liderazgo del futuro por así abordarlos. No, porque no lo dije en mi intervención, que el estudio está disponible para el que lo quiera leer en detalle, ¿no? Yo me he limitado a hacer un pequeño repaso de los puntos esenciales en 20 minutos, ¿no?
pero Ya. el estudio en nuestra página, en Future Leaders, creo que es futureleader.llorenticuenca.com, rellenando, poniendo el nombre y la dirección de correo electrónico, se puede descargar fácilmente. La pregunta es que me hacía... Decía que si en el estudio recogías algunos handicaps en el liderazgo. Sí, algunos handicaps. Yo creo que, claro que los recoge, pero no los hemos señalado como tal, porque eso corresponderá un poco a cada uno, ¿no? Es decir, pues, yo a lo mejor puedo pensar que los tienen una visión demasiado optimista o que el trabajo en equipo tiene sus defectos. Yo creo que cada uno tenemos que hacer una lectura en positivo o en negativo. Ahí yo creo que todo no es bueno ni perfecto, pero lo que pueda ser para mí, a lo mejor para otro no lo es. Nosotros no hemos tratado de hacer juicios de valor sobre qué es bueno o malo del pensamiento de los future leaders. Lo que sí hemos tratado es de reflejarlo lo mejor posible, cómo piensan, qué dicen, qué valoran, ¿no? Pero no hemos hecho efectivamente ese juicio respecto de qué nos parece criticable o menos interesante o poco realista, ¿no? Ya. Aquí hay otra pregunta de Elías Muñoz, y Elías nos pregunta que si estos líderes no serán efímeros, si pasada la circunstancia decae el liderazgo, y pone un ejemplo, Podemos, por ejemplo, dice. Bueno, claro, yo creo que aquí, si alguien se toma la molestia de ver un poco los 120 líderes, hay de todo. Yo creo que nosotros no estamos significando en ese colectivo de 120 a los 120 que van a liderar el mundo, ni mucho menos. Pero sí estamos tipificándolos como prototipos de jóvenes que pueden un día liderar el mundo, porque de hecho ya lo hacen, ¿no? Pero obviamente pues no todos van a tener éxito, probablemente no a todos les va a interesar un día estar en la alta dirigencia política o administrativa o gerencial de las compañías, ¿no? Pero creo que lo importante no es tanto los nombres y los individuos como la manera de pensar. Yo creo que sean estos o sean otros, sí creo que esa manera de pensar va a ser un denominador común de los líderes que dirijan el mundo dentro de unos años, ¿no? Y desde esa perspectiva yo creo también que tenemos que darles el espacio para que evolucionen en su pensamiento, mejoren en algunas cosas y sean también superados o mejorados por las generaciones que les seguirán, que vendrán también con planteamientos probablemente nuevos y diferentes, ¿no? Pero, o sea, sobre todo para mí, alrededor de esta presentación y de este trabajo, me gustaría destacar que no es tan relevante el hecho de los nombres y los apellidos de los future leaders como el pensamiento del colectivo, ¿no? Voy a seguir leyendo en el orden las preguntas, porque son muchas. Hasta ahora se nos ha dicho que la interacción nos transforma. También se nos ha dicho que las nuevas generaciones interactúan más con máquinas que con personas. Sin embargo, esos líderes parecen más humanos que los actuales. Parece la conclusión. ¿Qué lectura le da usted a eso? Bueno, es un buen punto y una reflexión interesante. Sí. Yo creo que efectivamente cuando uno sigue a estos líderes, incluso a los líderes hipertecnológicos, porque en este grupo de 120 no todos son hipertecnológicos, aunque la mayor parte lo son, ¿no? Pero es cierto que cuando uno mira sus discursos y sus aportaciones y escucha lo que dicen, lo que hablan y de lo que conversan, pues efectivamente son contenidos muy humanos, muy cercanos a lo emocional, y creo que, bueno, responden bien a la vicisitud de
de esa generación, ¿no? Las generaciones jóvenes enfrentan un futuro, creo que con menos garantías que las que tuvimos nosotros, ¿no? O sea, yo particularmente pienso que he vivido en un mundo en el que las nuevas generaciones vivían mejor siempre que sus padres, ¿no? Y ahora estamos en el borde de una nueva era en la que no necesariamente eso es así, y las generaciones jóvenes pues tienen que buscar nuevos caminos, nuevos enfoques y nuevas aproximaciones a la vida que afectan pues a entender qué es tener éxito, qué hace falta para ser feliz y cosas muy fundamentales que creo que son también muy importantes. A mí me encanta ver que los líderes del futuro, como nosotros los llamamos, pues son personas con corazón y con cerebro también para las cosas que son emocionales y naturales y que hacen referencia más a la persona y al individuo que a la máquina, ¿no? Sí, aquí hay otra pregunta interesante también y ahora me estoy moviendo al chat para equilibrar. Y es de Nuris Paulino, y Nuris decía que si estos líderes tradicionales, si cambian el discurso y hacen el chip, pueden ser los mismos líderes del futuro, o por lo menos hablar en el lenguaje de los líderes del futuro. Bueno, yo creo que no, pero puede haber una transición, ¿no? De hecho, yo creo que a estos líderes del futuro que nosotros hemos estudiado les queda mucho, ¿no? para llegar a la liderazgo, al liderazgo político, institucional, etc. Y los líderes que tenemos ahora, pues los hay más mayores, pero los hay más jóvenes. Es decir, la brecha que hay entre nuestros líderes, que ninguno supera los 30 años, y los que podemos tener ahora, pues da espacio para que haya gente entre 30 y 40, entre 40 y 50. Yo creo que todas esas generaciones tienen mucho que aportar y que decir, ¿no? Y creo que la transición entre el hoy y el futuro de dentro de 25 o 30 años no va a ser drástica de un día para otro en el año 2030, ¿no? Sino que se va a ir produciendo paulatinamente. También tiene que ver con la capacidad que tengan las personas de imponer sus criterios y sus valores, ¿no? Vivimos en una sociedad muy abierta en la que las técnicas, voy a llamarlo así, para influir han cambiado, ¿no? Antes, digamos que los medios de comunicación tenían un papel fundamental en la formación de la opinión pública. La opinión pública siempre ha sido muy importante y es difícil para los gobernantes gobernar en contra del criterio de la ciudadanía, ¿no? Pero antes influir en el criterio de la ciudadanía era más fácil porque la ciudadanía inevitablemente estaba muy mediatizada por el papel y los contenidos de los medios. Hoy en día la sociedad es más plural, más diversa, los ciudadanos tienen mucha más capacidad no solo de escuchar y tomar los contenidos que les interesan, sino también de generarlos y de compartirlos. Entonces, hacer ese trabajo y hacerlo bien forma parte de las responsabilidades de los líderes, y cuando uno hace ese trabajo y lo hace bien, pues inevitablemente conecta mejor con la ciudadanía y adopta pues cada vez más pues los criterios del denominador común de las personas de una sociedad, ¿no? Ya, tengo otras preguntas en el chat, pero me voy a mover al Q&A porque aquí hay una pregunta súper interesante que no me gustaría dejar de hacerla. Y bueno, estaremos hasta las 3, de modo que vamos a ver si aprovechamos estas 2 últimas intervenciones. ¿Cree usted que la accesibilidad a las redes y a la tecnología
de los jóvenes líderes de hoy día va a relevar la profesión de la comunicación como tal por personas que aportan al medio de manera empírica? Bueno, yo creo que nuestra profesión de comunicadores, y claro, esto es un evento de comunicadores en el que participan los comunicadores. Yo creo que nuestra profesión no está en riesgo ni mucho menos. O voy a decirlo de otra manera, nuestra actividad, la actividad de comunicar es hoy, creo que mucho más importante que lo fue. Y en el futuro va a ser mucho más importante que lo es hoy. Los comunicadores tenemos un reto grande por delante y es ser capaces de absorber todos estos cambios y ser capaces de saber gestionar el mundo nuevo con las técnicas nuevas. En la medida que seamos capaces de hacerlo, pues seremos una profesión con futuro. Y en la medida que no seamos capaces, pues vendrán otros y lo harán y la profesión se transformará. Yo creo que tenemos la suerte de que lo que nosotros hacemos está en el centro del debate de hoy en día y creo que cada vez me cuesta más encontrar dirigentes políticos o empresariales que no estén convencidos de que la comunicación bien entendida y bien gestionada y bien llevada es un factor imprescindible para tener éxito. Y es que es verdad, hoy en día no se puede tener éxito en el mundo en el que vivimos si una organización o un líder o un proyecto no gestiona bien su comunicación. Y hacerlo hoy en día quiere decir manejar técnicas y mecanismos que antes no utilizábamos. Pero yo creo que los que llevaban muchos años dedicándonos a esto hemos visto muchas transformaciones en nuestro trabajo y en nuestra sociedad y tenemos que estar abiertos para asumir, adoptar y absorber otras, algunas que las estamos viendo hoy y otras, sinceramente, que es que todavía no existen, pero que probablemente van a ser muy, muy relevantes en el futuro, ¿no? Sí, tenemos muchas preguntas, señora, interesantísima. O sea, vamos a ver. Bueno, pues muy bien. Aparece otra, José Antonio, en el Q&A de Esteban Martínez Murga y dice eso que acabas de decir, la comunicación se va a volver y está más interesante que nunca, pero Esteban nos dice, Tesla acaba de eliminar la unidad de comunicación. Entonces, ¿cómo? Bueno, verás, a ver, interesante el tema Tesla. Claro, yo no estoy dentro de Tesla, pero yo creo que Tesla, ¿qué está diciendo? Está diciendo que ha acabado con un departamento antiguo, además al que se refiere con una denominación antigua, y que tenía como misión una misión antigua, ¿no? Todo lo que connota relaciones públicas, sinceramente, denota una práctica de nuestra profesión antigua. Cuando yo empecé Llorente y Cuenca, ahora nos llamamos JIC, y puede ser otra manera de expresar o de vivir cómo cambia el mundo, ¿no? Cuando yo empecé Llorente y Cuenca, venía de una compañía que se llamaba Burson Marsteller, que ya no existe, pues no se llama así también, y que debajo de Burson Marsteller decía Public Relations, Public Affairs. Cuando empezamos Llorente y Cuenca, pues mi socia y yo dijimos, lo de Public Relations lo vamos a quitar, porque nosotros ya no somos Public Relations. Nosotros somos consultores de comunicación. Y debajo de Llorente y Cuenca pusimos consultores de comunicación. A mí me parece que cuando Tesla dice que ha acabado con el Departamento de Relaciones Públicas, quiere decir que ha acabado con el departamento de gente simpática que sonríe y que está para atender a la gente, pero está acabando con un concepto antiguo. Y quiere instaurar en la compañía
una idea distinta de trabajo, ¿no? Yo creo que dentro de poco veremos otras compañías que van a decir que ya no van a hacer publicidad, ¿no? O que renuncian a tener un departamento, un presupuesto de publicidad, pero no renuncian a influir, no renuncian a conectar con sus clientes, no renuncian a incrementar la confianza de sus empleados, de sus accionistas, de las autoridades. Yo creo que Tesla no está diciendo eso ni mucho menos. Está mandando más bien el mensaje de que tiene una idea moderna, innovadora y rompedora de cómo entiende este trabajo y que eso le lleva a acabar con el Departamento de Relaciones Públicas. Un poco, y fíjense entonces si somos pioneros, como lo que hicimos Olga Cuenca y yo cuando dijimos acabemos con el término relaciones públicas y pongamos consultores de comunicación. Éramos los mismos, veníamos de las relaciones públicas, pero las relaciones públicas ya no era el término que nos definía y el término con el que queríamos ser conocidos. Yo creo que Tesla está diciendo eso, ¿no? Sí, 2 minutos nos quedan, pero esta pregunta no se puede quedar. Yo creo que no quiero dejar ninguna, pero esta. Saludos, brillante ponencia, dice Moisés González. Me gustaría saber de qué manera los líderes del futuro administran el silencio. Importantísimo. Bueno, pues yo no lo sé. No lo sé porque claro, eso no lo hemos analizado. Diría más bien, y creo que eso es del mundo de hoy, que administrar el silencio es muy difícil y que realmente el silencio es un vacío complicado de entender y de administrar. Siempre lo fue, ¿no? En la época en la que despertaba el mundo de la consultoría de comunicación, decíamos el silencio no es rentable, ¿no? Exacto. También decíamos que, claro, si usted no dice lo que es su empresa, decíamos en la COE, otros dirán lo que no es, ¿no? Entonces, yo creo que los jóvenes, que seguro que tienen momentos de silencio, los líderes del futuro, que seguro tienen momentos de silencio, hay que ser consciente de que con el silencio no se influye, con el silencio no se genera conversación, lo cual no quiere decir que haya que estar todo el rato hablando. Pero creo que el silencio es relevante en la medida que hace más relevante lo que uno va a decir. Claro, si está todo el día diciendo cosas, pues probablemente se presta menos atención a lo que dice. Pero creo que no es lo más relevante el silencio, sino que lo más relevante es lo que uno dice. Y claro, para que tenga relevancia, de vez en cuando hay que estar en silencio. Y no quiero parecer que estoy haciendo un trabalenguas o un jeroglífico, pero apuesto más por decir, por hablar, por comunicar, por contar, por compartir, por conversar, que por estar en silencio, pero yo cuando duermo estoy callado y paso unas cuantas horas al día y es muy sano y sienta muy bien, ¿no? Bueno, pues nada, tenemos aquí las otras preguntas, creo que nos vamos a quedar con ella y en algún momento pasarla a Iván, ojalá pueda respondernosla y hacerla llegar a las personas. Agradecerles, son las 3:01 minuto puntuales, agradecerle su intervención, su conferencia, los interesantes arrojos de este estudio. Y Mármol, paso a nuestro presidente de ASODIRCOM para que haga formalmente el cierre. Muchísimas gracias, señor José Antonio Llorente. Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio Llorente, por esta exposición de la que hemos podido disfrutar en la tarde de hoy.
datos muy interesantes acerca de cómo piensan los líderes del futuro, cómo son los líderes del futuro, qué les interesa a los líderes del futuro, qué les mueve y de qué forma van a afrontar el contexto económico, social y cultural que les rodea. Yo creo que ha sido una magistral conferencia, como esperábamos, de José Antonio Llorente, y te damos las gracias a ti, a tu equipo de colaboradores en Madrid y en Nueva York, y también aquí en República Dominicana con Iván Campo a la cabeza. Gracias a todos los que han participado de distintos países, como ya señalaba Mildred al inicio de la sesión de preguntas y respuestas. Gracias a los que hicieron tan valiosas e interesantes preguntas y gracias a la directiva de ASODIRCOM RD por todos los preparativos para que tuviera lugar esta conferencia de esta tarde. El liderazgo cambia de modelo. ¿Cómo piensan los líderes del futuro? Gracias de nuevo, José Antonio. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto y bueno, feliz resto del día para todos los que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós.